Bueno, familia, me alegra saludarlos, es que estemos aquí una vez más conectados, mirando todos estos textos difíciles del Nuevo Testamento, o del Brit Hadashah, o del Pacto Renovado. Hoy vamos a ver un tema un poco escabroso, bueno, como casi muchos temas, que se llama las obras de la ley. ¿Cuál es el significado para el apóstol Pablo eh, realmente este término, del término las obras de la ley? ¿Qué significa realmente eso para el apóstol Pablo? Si logramos definir eso, posiblemente logremos definir eh, o entender muchas de las cosas que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. También logramos identificar el pensamiento de la iglesia del primer siglo. Si logramos entender a Pablo, entendemos la iglesia del primer siglo, qué hacían, qué no hacían, qué practicaban, cuál era su línea de pensamiento, bueno, muchas de estas cosas. Hoy vamos a mirar la primera parte, esta es la primera parte de ese concepto. ¿De dónde saco yo eso de las obras de la ley? Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 15, 16 y 17. Lo invito a que tome su Biblia porque de pronto en su versión diga diferente. Gálatas capítulo 2, verso 15 al 17. Voy a poner en la pantalla, igual lo voy a leer en las dos versiones. Ahí en la pantalla, en la presentación dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Eso es fuerte. Pero ahí cuando la palabra gentil, los que han venido en secuencia con estas enseñanzas recuerdan que yo les enseñé hace un tiempo de que la palabra gentil puede significar pagano, idólatra, pecador, pero también puede significar simplemente persona de las naciones, ¿sí? Aquí se está refiriendo a ese gentil pagano, idólatra. Entonces nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua HaMashiach. En las traducciones normales dice en Jesús el Mesías o en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese verso se lo sacan a uno para la defensa de la posición de la otra persona y uno queda, sí, definitivamente Pablo está hablando de que uno no se puede justificar por medio de guardar la Torah, sino solamente por medio de Yeshua. Y eso es cierto. Lo primero que hay que aclarar o acotar es que la carta a los Gálatas no tiene nada que ver con salvación. Estos mismos versos nos lo dicen, está hablando de justificación. Y usted tiene que leer Gálatas, cada vez que lea Gálatas, léalo, en la carta léala con esa premisa, con que el apóstol Pablo está hablando de justificación, no está hablando de salvación ni de redención. Pero lo que quiero acotar no es eso. Lo que quiero acotar es el concepto obras de la ley. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, igual, dice aquí, sino por la fe de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, dice aquí en la Reina Valera. Y también hemos creído en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, para ser justificados, pero por la fe en el Mesías, y no por las obras de la ley, para que por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley, perdón, nadie será justificado. Quiero mirar ese concepto de obras
de la ley. ¿Qué significa realmente? ¿Qué significa realmente eso? Entonces, lo primero que debemos acotar es que el tema de Torah para una persona con pues, un cristiano, un raíces hebreas, eh, lo resumen en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, ¿sí? Y pare de contar, ahí no hay más. Vamos desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero para un judío, lo que es Torah o ley es algo mucho más grande de lo que usted se puede imaginar. La, lo que nosotros decimos Torah o Pentateuco, ellos le dicen Humash, o sea, los 5. Pero para ellos todo el Antiguo Testamento o la Tanaj, o sea, la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim, o sea, el Pentateuco, los profetas y los demás escritos, salmos, proverbios, dentro de todo eso que nosotros le llamamos antiguo, mal llamado Antiguo Testamento, para un judío todo eso es Torah, porque Torah es instrucción y cuando usted lee salmos usted obtiene instrucciones de vida, proverbios, eclesiastés, todo, los profetas, todo nos da instrucciones de vida. Entonces para ellos todo eso es Torah. Pero no solamente eso, sino que estamos hablando también de un montón de escritos también. Estamos hablando de la Mishnah, de la Gemara, que es toda la era talmúdica. Bueno, y para no alargarlo mucho, prácticamente vamos hasta casi el Shulchan Aruch, que eso fue escrito ahí ahorita en 1800. Entonces para ellos Torah es algo mucho más extenso. Entonces, ¿cómo es esta historia a grandes rasgos de la construcción de todo esto llamado Torah? Eh, Todo empieza, pues obviamente, con una obra creacionista y el Eterno empieza a darle instrucciones de manera oral. A Adán, pues él le dijo, él no le escribió ningún documento, pero él le dio una instrucción. Multiplícate, ¿cierto? Enseñorea sobre todo esto. Eso se lo dijo de manera oral. Y así fue dándoles instrucciones a toda esta línea genealógica. Noé le dijo que construyera. Inclusive aquí en Génesis capítulo 26, verso 5, es muy interesante lo que dice. Dice, porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, estamos hablando de que ahí están los Jukot, los Mishpatim, los Torot. O sea, habían una serie de regulaciones que ellos ya guardaban, solo que los guardaban de manera, pues, las recibieron de manera oral. El Eterno se los dijo, les dio estas instrucciones. Eh, Israel como pueblo ya guardaba Shabbat inclusive antes de Sinaí. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Eterno le dijo a Moisés, van a recibir pan del cielo y lo van a recibir durante 6 días, pero en el sexto día reunirán doble porción porque en Shabbat no salen a recoger maná. O sea que ellos ya antes de Sinaí guardaban Shabbat. Se les había dado de manera oral. Ahora, llega Sinaí y esto que había sido dado de manera oral ya pasó a ser compilado en unos rollos. Las 10 declaraciones que fueron puestas en las dos tablas tienen un concepto de contrato, de un contrato matrimonial, o lo que nosotros conocemos también como una ketubá, un escrito que nos recuerda que estamos en un pacto. Y esto fue guardado en el arca, en el cofre de la presencia, para recordarnos que estamos en pacto. Pero no solamente son 10 declaraciones, son muchas más. El judaísmo estableció y se pusieron a contar y llegaron a la conclusión de que son 613.
instrucciones en total. Israel dura todo este tiempo en el desierto. Entran a la tierra prometida, 14 años conquistando la tierra prometida, conquistaron 80% más o menos del territorio. Y muere Yehoshua, Josué, viene el tiempo de los jueces, ahí donde tenemos a Gedeón, tenemos a Sansón, y el último es Samuel. Y después de Samuel se establece ya lo que es un reinado. Tenemos a Saúl, David, Salomón, y el reino se divide. Y los dos lados, el lado norte y el lado sur, simplemente llega un momento donde se corrompen y son dispersos. Parte de esta gente es llevada a Babilonia y el templo es destruido, el templo de Jerusalén. Cuando el templo de Jerusalén es destruido, entonces, ¿qué hicieron los sabios? Todo lo que era el servicio al templo lo adaptaron a la vida cotidiana. ¿Buscando qué? Buscando preservar su identidad como pueblo, buscando evitar la helenización, porque están en Babilonia, están en una cultura totalmente ajena a sus principios, a su credo, a su estilo de vida. Y si ellos no preservaban esto, porque todo giraba en torno al templo, entonces si ellos no hacían esto, pues eh, con el tiempo se iban a helenizar, a mezclar en la cultura babilónica. Entonces se creó toda una serie de regulaciones tomando como base el servicio del templo, obviamente el servicio sacerdotal, el servicio levítico. Y pues eso no está mal. Si usted le pregunta a un pastor evangélico, ¿por qué el servicio empieza con canciones rápidas? ¿Por qué empiezan con música y con canciones rápidas? Él le va a decir, porque en el templo había música. O sea, ellos establecen un orden, una costumbre, tomando como referencia algo del templo. O porque las mujeres tienen que ponerse falda larga en algunos lugares, no en todos los lugares. Ellos van a decir porque se requiere un recato dentro del cuerpo del Mesías y ellos te traen la referencia bíblica. Y con eso se busca hacer una diferencia, no está mal, no hay ningún problema con eso. Pero ya en Babilonia, todo lo que ellos empezaron a establecer, crearon como un conjunto de regulaciones, una jurisprudencia, evitando que las próximas generaciones perdieran su identidad como israelitas. ¿Sí? Pues obviamente ellos retornan, no retorna todo el pueblo, solamente retorna un pequeño grupo de 42,000 y algo de personas y reconstruyen el templo y se asientan otra vez en tierra de Israel, ya no de manera tribal o medianamente tribal, medianamente no, porque pues 42,000 personas a un territorio tan vasto pues no lo van a cubrir, ¿cierto? Y estaba lleno y ya estaban dominados por los persas. Pero cuando ellos retornan a Jerusalén y reconstruyen el templo, pues vuelven a crear o a establecer la bodá, el servicio en el templo. Pero ya toda esta jurisprudencia que se había establecido la preservaron. Un ejemplo, se establece que hay que leer el rollo cada 7 años. Cuando ellos están en Babilonia, se les prohibió leer la Torá, pero no se les prohibió leer los profetas. Entonces ellos leían cada Shabbat, leían los profetas. Y ellos buscaban porciones que se asemejaran a la porción de la Torá. Y de ahí surge o tenemos la costumbre de leer la Haftará o la porción de los profetas cada 8 días. O sea, no se perdieron muchas cosas que ya se habían establecido. Y con el surgimiento de los
diferentes grupos, los perusim o los fariseos, los saduceos, todas estas costumbres empiezan a tomar diferentes matices y se empiezan a fortalecer, a ser más fuertes. Sin perder el servicio al templo, pero ya tenemos el servicio al templo y ya tenemos cosas establecidas en la cotidianidad. Y empieza este concepto sinagogal, empiezan las diferentes escuelas. Yo me identifico con los saduceos, no, yo me hago a los perusín, yo me hago a los fariseos. Surgen diferentes escuelas. Llegó un punto donde existieron aproximadamente unas 7 escuelas fariseicas. Por eso Yeshua le habla tan dócil a unos fariseos, pero es tan fuerte con otros, porque no todos eran de las mismas escuelas de pensamiento. Ya para el segundo templo, con la destrucción y la dispersión, toda la costumbre y toda esta jurisprudencia que siempre fue de manera oral, se iba a perder. Entonces un rabino se sentó y escribió lo que es la Mishnah, que es un tratado gigantesco hablando de todas estas costumbres y de la praxis de todo esto. Tiempo después surge la Gemara, que son comentarios de rabinos acerca de la Mishnah. Y así se empieza a desarrollar mucha más literatura, para no alargarlo más, hasta que llegamos a 1864, cuando el rabino Joseph Caro escribe el Shulchan Aruch, o la mesa servida, que es también como un compilado de todo lo que venía antes y es una obra maestra. Todo eso es Torah para un judío, no solamente el Pentateuco. Y tenemos una historia muy larga, yo medio se las conté por encimita, eso es por encimita que les conté esta historia. Pero para que se hagan idea de que para ellos no solamente es la Torah, o no solamente es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, para ellos es mucho más. Y hay que tener en cuenta que aunque para el tiempo de Pablo no existía ni el Shulchan Aruch, no existía la Mishnah, no existía la Gemara, pues para el tiempo de Pablo sí existían ya ciertas costumbres, porque la Mishnah es un compilado pues que está escrito obviamente, pues, pero se compiló porque ya existía y era oral, y se compiló para que no se perdiera. Entonces para el tiempo de Pablo ya existía todas estas regulaciones que vienen desde el tiempo babilónico. Entonces vamos a mirar a Pablo como lo que era, y era un fariseo, porque él mismo dice: yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, hebreo. Tú eres hebreo, yo también soy hebreo. Tú eres israelita, yo también soy israelita. Entre mis contemporáneos yo era el más exigente de todos, a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era nieto de Gilel. Entonces vamos a mirar un poquito eso. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 nos permite ver que él vivió como fariseo, ¿sí? Lo quiero leer para que no queden dudas de eso. Hechos capítulo 26, verso 4 y 5. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud. Lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo, porque él nació en Tarso, pero él fue criado en Jerusalén. Él no se crió en Tarso, él se crió en Jerusalén. Verso 5. Ellos saben también y lo pueden atestiguar que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos. ¿Cuáles son las normas de los fariseos? Solo la Torá. Esa es una pregunta que es muy relevante. ¿Cuáles son las normas de los fariseos? Para uno saber cuáles son las normas de los fariseos, tiene que ir a fuentes judías, fuentes rabínicas. Usted no se puede leer solamente la Biblia Reina Valera que usted tiene allá en su casa, es muy necesario. Pero para conocer las normas fariseicas, hay que conocer pues es que una cosa es Shammai y otra cosa es Hillel. Eran dos escuelas muy diferentes.
y aunque los dos hombres eran unos eruditos, entre ellos habían diferencias, no en lo apodíctico. Lo apodíctico es la parte, la columna vertebral. Los dos guardaban Shabbat, ninguno de los dos cuestionaba Shabbat. Shabbat se guarda y punto. Eso es algo apodíctico. Ellos tenían era diferencias en cosas casuísticas, cosas de interpretación. Entonces, ¿cuánto maíz se puede recoger? El uno decía que tanto, el otro decía que tanto. ¿Sí? El uno, ¿cuáles son las condiciones para dar un carta de divorcio? El uno decía una cosa, el otro decía la otra. ¿Sí? Eran un asunto más casuístico, no tanto apodíctico. Entonces, hay que conocer eso, hay que conocer las diferentes escuelas fariseicas. Los saduceos son otra historia por aparte y también tenían sus regulaciones. Ni hablar de los sacerdotes que se han ido para el desierto, allá en el Qumran. Ni hablar de los elotes. Bueno, eso hay que sacar el tiempo y conocerlo. Entonces él dice ahí que él vivió según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Entonces, ¿por qué era el grupo más riguroso? ¿Qué los hacía el grupo más riguroso? ¿Más riguroso según qué? ¿Sí? Verso... Ah, no, sí, 4 y 5. Pero aquí lo que estamos viendo es que él vivía según las regulaciones, la normatividad establecida por la escuela fariseica. Era celoso de las tradiciones de sus padres. Y eso es muy importante. Gálatas capítulo 1. Porque una cosa es las tradiciones de sus padres, otra cosa es las regulaciones divinas. Gálatas capítulo 1, verso 14. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos. ¿Y cuáles son sus contemporáneos? Pues si él era fariseo, pues a los demás fariseos. Y la normatividad que se establecía en los diferentes grupos fariseicos. A muchos de mis contemporáneos. Y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces él era muy celoso cuando se trataba de preservar una tradición. Y esto no necesariamente tiene que ser una regulación divina. Eso lo hemos visto ya en clases pasadas. Él era discípulo de Gamaliel, Hechos capítulo 22. Ser discípulo de Gamaliel, eso es un honor. Estamos hablando de que a Gamaliel se le criticó en su tiempo porque era demasiado exigente a la hora de recibir a una persona como discípulo. Los mismos maestros lo criticaban a él y le decían que era demasiado exigente a la hora de recibir una persona. Y él dice que estuvo a los pies de Gamaliel. Esto es Hechos capítulo 22, verso 3. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, en Jerusalén, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy también lo sentí yo. Gamaliel era nieto de Gilel, Gilel el sabio. Y realmente Gamaliel se convirtió en su tiempo en el presidente del Sanedrín. O sea que Pablo estaba rodeado y estaba bien relacionado cuando se trata de personas de autoridad, cuando se trata de personas con una posición dentro del pueblo. O sea, Pablo se había hecho a pulso esa posición y era uno de los más cercanos de Gamaliel. La literatura talmúdica, aunque no estaba escrita, como les dije ahora, ya existía de manera oral.
para la época de Pablo. Hemos visto unos pincelazos aquí, ¿cierto? Porque las normas de los fariseos, ¿cuáles son? Entonces, vamos a Marcos capítulo 7 y allí vamos a ver una pequeña referencia de lo que son algunas de estas regulaciones. Porque si usted va y mira la Mishnah, son 1500 páginas. Eso es una cosa gigante. Y pues no tenemos tiempo de ponernos a mirar la Mishnah. Pero aquí en Marcos capítulo 7, verso 1 al 4, vemos un poquito de lo que son estas regulaciones. Estas regulaciones no son sacadas por capricho. Todas ellas, todo lo que hace el judío, tiene una razón. Ellos no hacen cosas por capricho. Tienen una razón del por qué lo están haciendo. Yo, antes de asumir una posición de crítica, primero analizo y estudio por qué ese judío está haciendo lo que está haciendo. La gente dice, no, porque es que esos son mandamientos de hombre. Pero es que usted en la casa tiene mandamientos. Usted en la casa hay un código familiar. Eh, Cosas tan sencillas como cuando usted se termine de cepillar, ponga el cepillo de dientes en su puesto. O tienda la cama. O usted mientras barre, yo lavo los platos que están sucios en el lugar ahí de donde se lavan. No hay problema con establecer regulaciones. El problema es cuando yo pongo una regulación establecida y la y la pongo al mismo nivel de la Torah o inclusive por encima de la Torah. Entonces, antes de usted entrar a criticar algo que haga un judío, pregunte primero por qué lo están haciendo. Y ahí sí de pronto usted va a tener un criterio para decir algo negativo o algo positivo. Aquí vamos a leer algunas cositas en Marcos capítulo 7 del 1 al 4 que nos muestran algunas de estas regulaciones. Verso 1. Los fariseos y algunos de los escribas, ya estamos viendo aquí que habían unos fariseos que habían venido de Jerusalén, se acercaron a Yeshua y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Ese lavado no es un lavado de asepsia, es un lavado ritual. O sea, tomar el agua, hacer la bendición, derramar, después la otra mano, la bendición. Ese es un lavado ritual. Verso 3. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos. Es muy diferente Torah. Ahí dice tradición de los ancianos, no sé cómo digan su versión, léalo en su versión. De modo que, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. No tiene que ver con asepsia, porque en ese tiempo todo el mundo lavaba los platos, inclusive los gentiles. Ese lavado es un asunto ceremonial y lo que incluye esa ceremonia. Verso 5. No, vamos ahí hasta el verso 4. Eso es un poquito de lo que podemos ver ahí. Entonces, claro, si el vaso no tiene esa parte ritual que se estableció con el tiempo, tomando como base lo del templo, ¿por qué ellos se hacen el lavado, la netila, el lavado ceremonial? ¿De dónde viene eso? Pues a los sacerdotes se les dijo, antes, ¿y quién lo dijo? El Eterno, usted, antes de empezar el servicio sacrificial, ese servicio de manipular los animales para presentarlos como unos korbanot, primero se tiene que lavar las manos y los pies. Entonces los sabios dijeron, traigamos eso a la vida cotidiana. Antes de usted manipular un alimento, se lava las manos de manera ceremonial. Lo trajeron, ¿no? Y utilizan
textos como Salmo 24, ¿sí? ¿Quién se presentará? El de manos limpias, de corazón puro. Eso tiene un sustento para ellos, ¿sí? O sea, no es capricho, no es algo caprichoso. Ahora, miremos a Pablo como Sheliach. Entonces, capítulo 21 de Hechos. Entonces hay que tener en cuenta que Pablo conocía muy bien todas estas regulaciones que muchos de nosotros desconocemos. Y creemos que Pablo solo se ceñía o solo conocía la Torá. Y hay que tener en cuenta que el examen de admisión de Gamaliel eh, era saberse el Pentateuco o la Torá de Moshe. Ellos le llaman también así. La Torá de Moshe se la tenía que saber de memoria si quería ser discípulo de Gamaliel. O sea, esa era la base. Ese era el ABC, el 1, 2, 3. El Pentateuco era la base. Y de ahí para allá se empiezan a construir un montón de cosas. Entonces ustedes se pueden imaginar, por eso el mismo Pedro dijo, hey, Pablo es difícil de entender. Mucho cuidado porque hay gente que está tergiversando los escritos de Pablo. Y pues ni que lo hubiera profetizado, ¿cierto? Entonces estamos aquí en capítulo 21 de Hechos, verso 20 al 24. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo. ¿Quién les estaba hablando? Les estaban hablando la comunidad de Jerusalén, porque él había vuelto o él había ido a Jerusalén a presentar un voto nazareo. Él había empezado un voto nazareo unos días anteriores y pues el voto nazareo había que ir al templo, entregar unas ofrendas, unos animales, había que presentar unas tortas, unas ofrendas vegetales y el cabello que él se había dejado crecer, el sacerdote se lo cortaba, él lo rapaban y después de raparlo, cuando el sacrificio estuviera sobre el fuego, él ponía pues deja caer los cabellos sobre el sacrificio que se estaba quemando. Sabe que el voto nazareno había que finalizarlo en el templo. Entonces él había hecho un voto nazareo, él había viajado a Jerusalén para finalizar ese voto. Entonces, cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Eterno y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Ahí sí ya el asunto es Torah. ¿Sí? Verso 21 y vamos hasta el 24. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moshe y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. Nuestras costumbres. Muy diferente nuestras costumbres a celosos de la ley. Eso es lo que estaba rondando. Que, o como se dice de manera vulgar, ese era el chisme que estaba rondando. De que él enseñaba a los no judíos a que no circuncidaran. Pero eso hay evidencia para demostrar que eso era una calumnia. ¿Por qué? Porque cómo él va a venir y decir no circunciden, pero él circuncida, por ejemplo, a Timoteo. ¿Cómo yo le digo a una persona que no haga algo y yo después voy y lo hago? Eso no tiene lógica. O sea, eso dejaría a Pablo muy mal parado. Más fácil podemos entender que eso era una calumnia en contra de Pablo para poderlo encarcelar o quitarle la vida. Verso 22. ¿Qué dices a esto? Seguramente ya se sabe que has venido. Así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que están obligados a cumplir un voto. Habían otros 4 que iban a hacer lo mismo que Pablo. Presentar el voto nazareo. Verso 24. Ve y purifícate con ellos y paga para que les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la Torá.
¿Qué le están diciendo? La única manera de apaciguar esas voces es que usted vaya al templo, vaya con estas otras 4 personas, o sea, 5 que habían hecho voto a Nazareo, y se presentaran al templo, pagaran los sacrificios. ¿Y quién iba a pagar los animales y las tortas y la ofrenda vegetal? Pablo iba a pagar eso. Estamos hablando de 5 corderos, 5 corderas, 5 cabritos, no lo recuerdo bien, más las 5 canastas de tortas, más las 5 canastas de hojaldras, más las 5 libaciones. Eso era un dinero. Y Pablo iba a costear eso. Pero él al presentarse, presentar los sacrificios, dejarse rapar, que el sacerdote derramara los cabellos sobre el sacrificio en el templo, eso lo que le estaba mostrando al público es que él no estaba en contra de la Torá, porque había muchos creyentes en Yeshua celosos de la Torá. ¿Sí? Verso, sigamos. Ah, bueno, no. Lo que estamos viendo aquí es que él con esto no estaba en contra de la Torá de Moshe, porque si él dijo, ya los sacrificios no, entonces él por qué va a ir a presentar un sacrificio. O sea, no tendría lógica. Ya no circunciden, pero él va a circuncidar a Timoteo. O si él solo lo hizo para quedar bien con las personas, entonces ¿qué clase de persona es Pablo? Que viene y le enseña a los gentiles una cosa, pero delante de los judíos es otra. Cuando él mismo criticó a Pedro por eso, y él les dijo, eres un hipócrita, delante de los gentiles eres puro amor con los gentiles, pero apenas aparecen unos judíos te apartas de los gentiles. ¿Usted qué es eso? Entonces, ¿cómo él va a criticar a Pedro y hacer lo mismo? ¿Cierto? Entonces, lo que estamos viendo acá es que era una calumnia en contra del apóstol. Que efectivamente el apóstol Pablo guardaba Torá y observaba Torá. ¿Cómo hace él para que un montón de judíos celosos de la ley crean en Yeshua como el Mesías, pero él venga y les diga, no hay que guardar Torá, pero son celosos de la Torá, pero él les dice que no guarden Torá? No estarían con él. No habrían creído en Yeshua. Entonces esto es una calumnia lo que se estaba diciendo de él. ¿Ok? Verso 25. Este es el más confuso. Este es el más difícil de todos. En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, sino que se abstengan solamente de comer lo que se sacrifica a los ídolos, que no coman sangre, ni animales ahogados, ni incurran en libertinaje sexual. Capítulo 15. Entonces, ellos no estaban hablando de abstenerse de la Torá, sino de las costumbres alágicas hechas mandamientos como requisito de salvación. ¿Por qué? Porque el mismo capítulo 15 no lo dice. Hechos capítulo 15, verso 1 nos revela la discusión de por qué Pablo terminó exponiendo el caso en Jerusalén delante de los apóstoles y por qué llegaron a esa conclusión. Capítulo 15 de Hechos, verso 1. De Judea llegaron algunos. ¿A dónde? Donde estaba Pablo, que era Antioquía. De Judea. De Jerusalén llegaron unos allá a Antioquía, donde se estaba empezando a formar la iglesia de Asia Menor, la iglesia de todas estas personas que eran creyentes en Yeshua, que habían adoptado al Dios de Israel como su Dios, que guardaban Shabbat, que se alimentaban kosher, que circuncidaban a sus hijos, pero que no eran judíos de nacimiento, eran gentiles. Estamos hablando de griegos o de romanos o de persas o de egipcios o de galos, ¿sí? O de bárbaros, lo que sea. Entonces de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moshe, no podían ser salvos. El concepto de Brit Milá o Brit Milá o el pacto del corte, tal cosa como en la Torá, así tal cual no existe. Existe el pacto entre el Eterno y el hombre. Y el que hace pacto es el Eterno y pone las condiciones el Eterno. Solamente el hombre dice, sí, quiero
entrar en pacto bajo tus condiciones. Y la circuncisión es la señal de ese pacto. Abraham viajó a los 75 años de Ur a tierra prometida. A los 85 años entró en pacto con el Eterno. Le dijo que partieron los animales por la mitad, la antorcha, él se estaba quedando dormido y espantaba unos animales. Ustedes ya conocen esa historia. Ahí entró en pacto con el Eterno. Y solo hasta los 99 años, o sea, 13 años después, fue que el Eterno le dijo que se circuncidara. Abraham duró 13 años en pacto con el Eterno sin la señal de pacto. Pablo sabía eso. Pablo sabía que una persona puede estar en pacto con el Eterno sin tener la señal física. Y hay mucha gente que tiene la señal física, pero no está en pacto con el Dios de Israel. El hecho de que usted tenga la señal física no significa, no es una garantía de que usted esté en pacto con el Eterno. Por eso primero usted circuncida su corazón, o sea, usted primero entra en pacto, en un pacto de amor con el Eterno, y después usted lleva en su cuerpo la señal física. Ahora, en ese tiempo circuncidarse era muy delicado. Usted podía, después de la intervención quirúrgica, si usted no se cuidaba bien, usted puede adquirir una bacteria. Eso se le puede infectar, le da fiebre y puede morir. Ese era un asunto muy delicado. Entonces la gente lo pensaba. Pero no significa necesariamente que usted no esté en pacto. Y estas personas están diciendo que si ellos no se circuncidaban no puedan ser salvos. ¿Dónde dice que si usted no se circuncida usted no es salvo? Eso fue lo que molestó tanto a Pablo. Y por eso Jacobo dice aquí en el verso 19, dice, de Hechos capítulo 15, mi consejo es que no inquieten a los de las naciones que se están convirtiendo al Eterno, sino que los instruyan para que se aparten primeramente de la idolatría, del libertinaje, de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Que empiecen con esas 4 regulaciones. Verso 21. Ya que a Moisés no falta quien lo predique. Cuando ellos hablan de Moisés, ¿están hablando de qué? Del Pentateuco, de los primeros 5 libros, de lo que fue revelado en el Sinaí. Cuando él dice Moshe, porque a Moshe no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. O sea, ¿cómo le vamos a exigir a una persona que se circuncide si la persona no sabe la diferencia entre un estatuto y un decreto? O si la persona apenas lleva 3 meses en esto, ¿cómo le vas a decir que se circuncide? Cuando ni el Eterno le exigió a Abraham que se circuncidara el otro día. El Eterno se tomó 13 años para pedirle eso a Abraham. Ahora se lo vas a exigir a la persona en 3 meses. No, que eso es un proceso. Entonces cuando aquí vemos en Hechos capítulo 21, no es que ellos le hayan dicho no a la Torá, sino que él dijo, no, vamos a empezar con un proceso. ¿Sí? Entonces, no estaban hablando de abstenerse de la Torá, sino de las costumbres alágicas hechas mandamientos como requisito de salvación. Ese es el problema. Yo exigir un montón de regulaciones para que usted sea salvo. No, la única manera de obtener la salvación es que usted crea y usted sea obediente. Primero creer de que Él murió en ese madero por usted. Usted ya inmediatamente aceptó y pide perdón en arrepentimiento, usted ya es salvo. De ahí para allá usted empieza a guardar un caminar conforme a lo que el Eterno estableció. Vamos a Hechos capítulo 24, verso 14. Dice, sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, o sea, en el Tanakh. Creer en el Tanakh significa que no estaba hablando de una religión nueva. Él no estaba formando una religión nueva,
sino que es la prolongación de la fe de sus padres, solo que él confesaba a Yeshua como Mashiach. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Qué dice Hechos capítulo 13, verso 15? Dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron, hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Y Hechos capítulo 28, verso 23. 28, 23. Dice, Pablo les señaló un día para reunirse y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moshe como a los profetas para convencerlos acerca de Yeshua. Él no estaba citando nada más aparte de la Tanakh. O sea, que él no se está inventando algo nuevo, simplemente les estaba diciendo, según los escritos de nuestros padres, lo que fue revelado desde el Sinaí y a los profetas, Yeshua es el Mesías revelado y dado a los hombres para perdón de pecados. Él no estaba haciendo nada nuevo. El asunto es que ya después tomaron a Pablo y lo sacaron de su raíz israelita, judía, porque es que él era judío, él mismo lo dice, yo soy hebreo, fariseo, israelita, circuncidado al 8º día, él mismo lo dice, y esa era su escuela. Su escuela no fue ni cristiana, ni evangélica, ni metodista, ni de testigos de Jehová, ni católico, no, nada de eso existía. Es más, solamente hasta mitad del siglo I en adelante es que se empieza a manejar el concepto de cristiano. 40, 50 años después de la muerte y resurrección y ascensión de Yeshua no se maneja el concepto de cristiano ni siquiera. Pablo aplicó un principio toraico, Génesis capítulo 3, 16. Ese es el principio. Y ya vamos a ver dónde lo aplicó. Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando dé a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. O tu voluntad se sujetará a tu marido. Es un asunto de dominio. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra, no un tema machista. Aunque no quiero entrar pues porque ya estoy muy pasado de tiempo. ¿Y qué hizo Pablo? Tomó ese principio bíblico y le dio una aplicación práctica a una situación particular. ¿Dónde vemos esa aplicación? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33 y verso 34. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En la congregación las esposas deben guardar silencio, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. No hay una parte específica que diga que la mujer no puede hablar en la congregación. Él simplemente está tomando algo de Génesis 3 y le está dando una interpretación y una aplicación. Y eso lo hace todo el mundo. Ahorita les di un ejemplo con el culto evangélico. El culto evangélico siempre empieza con música. No conozco el primer culto evangélico que no empiece con música. Bueno, de más que existirá, porque no conozco todas las iglesias. Pero las iglesias cristianas que yo conocí, a las que yo asistí en mi tiempo, todas empezaban con música. Siempre eran 3 o 4 rápidas y después venían 3 o 4 lentas. Siempre era así y ya después venía el tiempo de los anuncios. Diezmos y ofrendas y después la palabra. Siempre ha sido el mismo orden. En ninguna parte, o Pablo no nos revela nunca que había que empezar un servicio en la iglesia del primer siglo con música. No hay ningún mandamiento específico de eso, pero de dónde se toma, del servicio levítico de los cantores en el templo. ¿Y cómo se le llama a eso? Eso se le llama alajá. Y es tomar un principio que está en las escrituras y
utilizarlo para un caso particular de manera práctica. Aquí estaba pasando una situación de desorden en la iglesia de Corinto, muy particular. Y él lo que estaba buscando es establecer un orden dentro de la congregación. Ya, y utiliza un principio para eso. ¿Eso cómo se llama? Se llama alajá. La alajá hace eso. ¿Qué hace? ¿Qué son las alajá? Es tomar un principio y aplicarlo hoy en día. Ejemplo, en Shabbat y las redes sociales. ¿Cómo se le da el manejo a eso? Los rabinos se sientan a conversar, a discutir y a llegar a una conclusión práctica. Y siempre buscan darle un principio o un sustento toraico. Entonces, quiero poner esto como base el día de hoy para que dentro de 8 días, cuando miremos lo que es, lo que es como tal las obras de la ley, podamos tener este perfil de Pablo, ¿ok? Un perfil muy específico, un perfil muy claro y que nos puede dar mucha luz para dentro de 8 días, ¿ok? Entonces, quiero darles las gracias a todos. Eh, ya saben, el video queda grabado, queda en mi canal de YouTube. Si alguno de ustedes lo quiere volver a ver, obviamente lo pueden ver. Si no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban a mi canal, le den ahí en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si este video o este estudio ha sido de bendición para usted, compártalo. No nos quedemos con la información solo para nosotros, para que todos podamos estudiar juntos, para que podamos ser edificados juntos. ¿Ok? Muchas gracias y muchas bendiciones.